Hola chicos, en este video vamos a ver un poquito sobre la formulación de compuestos inorgánicos. Vamos principalmente a avanzar con óxidos, ácidos y básicos. Primero vamos a recordar un poquito que tenemos una ecuación química en la que tenemos reactivos del lado izquierdo, productos del lado derecho. Se suele colocar entre paréntesis los estados de agregación, ¿sí?, de los reactivos y productos. En este caso tenemos sólido, sólido y líquido. Tenemos los coeficientes estereoquiométricos, que son los números que acompañan adelante a cada sustancia, ¿sí?, y los números que nos indican la cantidad de átomos que tenemos en cada una de estas especies, ¿sí? Tener mucha precaución en que se cumpla la ley de conservación de materia, que dice que la cantidad de átomos del lado izquierdo de un mismo tipo tiene que ser igual a la cantidad de átomos en el lado derecho. Por ejemplo, si miramos el sodio, tenemos 2 átomos de sodio de este lado y de este lado tenemos 2 átomos de sodio. Si miramos el hidrógeno, tenemos 2 átomos de hidrógeno de este lado y tenemos 2 átomos de hidrógeno de este otro lado. Siempre se tiene que cumplir la ley de conservación de materia. Bien. En cuanto a la clasificación de los compuestos químicos, podemos decir brevemente que se clasifican según el número de átomos diferentes que forman un compuesto. Se llamarán binarios si tienen 2 átomos distintos, ternarios si tienen 3, cuaternarios si tienen 4. Comenzaremos entonces con los binarios. Dentro de los binarios tenemos los óxidos básicos, que es la combinación de un metal con oxígeno, en las que el oxígeno siempre actúa con un número de oxidación -2. Entonces, ¿dónde tenemos los metales en la tabla periódica? En todas las tablas periódicas vamos a tener una diagonal. De la diagonal hacia la izquierda son todos metales, ¿sí? De la diagonal hacia la derecha vamos a tener los no metales. Para formar los compuestos, los óxidos básicos, lo que vamos a hacer es colocar el metal, ¿sí?, a la izquierda, el oxígeno a la derecha, y vamos a intercambiar los estados de oxidación. Dijimos que el oxígeno siempre está actuando con -2, ese -2 lo vamos a bajar, ¿sí?, como subíndice al aluminio, sin el signo, ¿sí? Siempre los subíndices tienen que ser positivos. Y el estado de oxidación en este caso del aluminio lo vamos a bajar como subíndice del oxígeno, ¿sí? En el caso de que al al intercambiar los estados de oxidación queden múltiplos, vamos a tener que simplificar. Este es el caso que tenemos acá abajo, en donde tenemos donde tenemos hierro que está actuando con estado de oxidación 2, oxígeno con estado de oxidación -2. Al intercambiar me queda hierro 2, oxígeno 2. Entonces voy a simplificar y me va a quedar hierro, oxígeno simplemente. Pero para que se cumpla la conservación de materia voy a tener que agregar un 2 acá adelante, ¿sí? Fíjense por qué. Si yo no agrego ese 2, de este lado me va a quedar un solo oxígeno y de este lado me van a quedar 2 oxígenos, ¿sí? Eso no puede ocurrir. Entonces agrego un 2 que me multiplica todo el compuesto y me va a quedar 2 por 1, 2 oxígenos del lado derecho y del lado izquierdo voy a tener 2 oxígenos. También me va a multiplicar al hierro, entonces me va a quedar 2 por 1, 2 de hierro, y de este lado voy a tener que agregar el 2 para que me queden 2 hierros también del lado izquierdo, ¿sí? Siempre observen que yo empecé a balancear por el lado del oxígeno, ¿sí? Siempre comenzamos del lado del oxígeno y después completamos lo que necesitemos del metal. En cuanto a la nomenclatura, tenemos 3 tipos de nomenclaturas distintas. Comenzamos por la tradicional, en la que si el metal que estamos utilizando tiene un solo estado de oxidación, simplemente lo vamos a llamar como óxido de calcio, ¿sí? Vamos a colocar óxido de y el nombre del metal que está actuando con el oxígeno. Bien. Si tiene en cambio 2 estados de oxidación distintos, como es el caso del hierro, tiene 2 estados posibles que son 2 y 3. Si está actuando con estado de oxidación 2, se va a llamar óxido ferroso, ¿sí? Le vamos a agregar acá la terminación oso. Y si está actuando con estado de oxidación 3, le vamos a agregar la terminación ico. Bien, quiero aclarar que no es que cuando actúe con 2, cualquier elemento que actúe con 2 va a terminar en oso y cualquier elemento que actúe con 3 va a terminar en ico. Lo que tengo que tener en cuenta es la cantidad de estados posibles de oxidación que tengo, ¿sí? En este caso tengo 2 posibilidades, con la posibilidad más pequeña, en este caso es el 2,
voy a terminar en oso, con la posibilidad más grande voy a terminar en ico. ¿Qué sucede si tengo 3 o 4 posibles estados de oxidación? Antes quiero aclararles que el azufre y el cloro no son metales, ¿sí? O sea, no van a formar óxidos básicos, pero lo estoy usando en este ejemplo para ver la nomenclatura, ya que es muy similar a la de los óxidos ácidos que vamos a ver un poquito más adelante. Si tengo tres posibilidades, tres estados de oxidación posible, como es el caso del azufre, el azufre puede actuar con 2, con 4 y con 6. Cuando actúe con el más chiquito voy a poner el prefijo hipo y terminación oso. Cuando actúe con 4 va a ser oso, cuando actúe con 6 va a ser ico. Bien, vuelvo a repetir, no necesariamente tienen que ser estos números. Cualquier elemento que actúe con tres estados de oxidación, con el menor estado va a ser hipo oso, con el siguiente será oso y con el más grande va a ser ico. Si tenemos cuatro posibilidades, como en el caso del cloro, vamos a utilizar hipo, oso, oso, ico y per ico, según vayamos de menor a mayor estado de oxidación, ¿sí? Entonces, para este caso nos va a quedar el hiposulfuroso, el sulfuroso y el sulfúrico, y para este caso nos va a quedar el hipocloroso, cloroso, clórico y perclórico. En el caso de la nomenclatura de numeral stock, lo que hacemos es colocar el nombre genérico, en este caso estos compuestos tienen el nombre genérico de óxidos, ¿sí? La palabra D, seguido del nombre del elemento y entre paréntesis el estado de oxidación, el número de la valencia con la que está actuando. En este caso vamos a tener el óxido de hierro 3. ¿Sí? ¿Cómo sé que está actuando con estado de oxidación 3? Bueno, porque ahí abajo del oxígeno me aparece un 3 y abajo del hierro me aparece un 2. Entonces yo puedo deducir que este 2 viene del estado de oxidación del oxígeno y que este 3 viene del estado de oxidación del hierro. Por eso ya sé que está actuando con estado de oxidación 3. Eso lo puedo hacer siempre, excepto que haya simplificado en la fórmula. Por ejemplo, en este caso. En este caso yo el estado de oxidación 2 del oxígeno no lo veo acá. Si no lo veo es porque lo simplifiqué con el estado de oxidación del hierro que lo bajé acá como subíndice. ¿Sí? En este caso el hierro sé que va a estar actuando con estado de oxidación 2 porque el 2 del oxígeno que debió bajar acá no está y por lo tanto acá abajo tiene que haber habido un 2 para que yo pueda simplificar y me quede 1 y 1. ¿Sí? Mucho cuidado cuando la fórmula mínima está simplificada. Para el caso de la nomenclatura por atomicidad, vamos a utilizar prefijos que van a indicar las cantidades de cada elemento que tenemos. Vamos a comenzar nombrando el oxígeno, ¿sí? Y la cantidad que tenemos. En este caso, fíjense, tenemos cromo 2, oxígeno 3. Entonces esto va a ser trióxido, porque tengo 3 oxígenos, de dicromo, porque tengo 2 átomos de cromo. Acá tenemos un ejemplo más, ¿sí? En este caso tengo plomo y oxígeno. Fíjense que el 2 del oxígeno no me está apareciendo abajo del plomo y eso es porque está simplificado. Si está simplificado, acá tiene que haber un 4, ¿sí? Por eso cuando simplifico me queda un 2 y un 1. Por lo tanto sé ya de antemano que el plomo está actuando con un número de oxidación 4. Nombres: óxido plúmbico, en la tradicional, óxido de plomo 4, numeral stock, y dióxido de plomo para la de atomicidad sistemático. En cuanto a los óxidos ácidos, vamos a tener la combinación de un no metal con oxígeno. Antes teníamos un metal, ahora tenemos un no metal con oxígeno. El oxígeno va a seguir actuando con estado de oxidación -2. ¿Dónde encontramos los no metales? De la diagonal a la derecha. Vamos a utilizar la misma técnica que utilizamos para los óxidos básicos. Vamos a intercambiar los estados de oxidación y en caso de que nos queden múltiplos vamos a simplificar, ¿sí? Para la nomenclatura vamos a utilizar las mismas tres que utilizamos antes. En la sistemática y en la de numeral stock, los compuestos se nombran exactamente que los óxidos metálicos, ¿sí? Vamos a seguir exactamente las mismas reglas, así que pueden ver el videito, pueden volverlo para atrás y volver a repasarlo. En cuanto a lo tradicional, el único cambio que hay es que en vez de utilizar la palabra óxido, vamos a utilizar la palabra anhídrido, ¿sí? A excepción de algunos óxidos de nitrógeno y fósforo que les voy a mostrar ahora unas tablitas. Esa tabla, ¿sí?, tiene las excepciones de los óxidos de nitrógeno. Acá tenemos dos ejemplos con azufre y con yodo, ¿sí?
Nuevamente, fíjense que abajo del azufre no tengo el subíndice 2 del oxígeno, entonces está simplificado, por lo tanto acá iría un 4. Entonces el azufre en este caso está actuando con 4. ¿Sí? Nomenclatura tradicional, anhídrido en vez de óxido, anhídrido, sulfuroso, óxido de azufre 4 y dióxido de azufre. Para el caso del yodo, ¿sí? Si miramos está actuando con estado de oxidación 3, entonces va a ser anhídrido yodoso, óxido de yodo 3 y trióxido de diyodo. Las terminaciones para tanto para el azufre como para el yodo, para la tradicional, tenemos que mirar en la tabla cuáles son los estados de oxidación posibles y según esos estados de oxidación posibles, ver si le tenemos que poner el oso, el ico, el hipo-oso o el per-ico. Muy bien, hasta acá entonces llegamos. Espero que les haya servido el vídeo y cualquier consulta me pueden